Y bienvenidos de nuevo a Brumelón, el programa donde ya sabéis que hablamos de lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Un placer tenerte de nuevo, Rubén, ¿qué tal estás? Muchas gracias, pues encantado un día más de estar aquí una semana más, compartiendo melones contigo. Una semana más, no sé si has pensado, es una semana especial esta, porque es la del décimo melón, Esta es que, la del décimo melón, efectivamente, que de como la es un número sobremesa. redondo, también es un poco más Sí, es como más bonito, ¿no? claro. Lo coge como de Y, otra manera. y bueno, en torno a eso voy a hacer un melón un poco especial, en el Ah, sentido de sí. que no va a ser la versión tradicional del melón. Vale, me parece bien. Y bueno, sí que ya empiezo directamente con la frase. No sé si tienes algo más que comentar al. No, poco más, poco más. Estoy ahora intrigado con lo que me has dicho del melón con un nuevo formato y eso. Bueno, pues mi frase es de Ramón y Cajal, de dos personas, De los dos. de los ¿Lo dos, dijeron a la vez o qué? que dice que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Sabes que Ramón y Cajal trabaja con el estudio del cerebro de las neuronas. Sí. Y bueno, yo, esta frase, yo creo originalmente habla, bueno, no sé si qué es lo que te dice a ti la frase. No sé, me dicen muchísimas cosas, ¿no? Entiendo que se puede estar refiriendo a cómo te formas, a cómo a, a un poco cómo das uso a tu cerebro, ¿no? Porque también hay que enseñar al cerebro a pensar, no solo aprender, no sé, a ver. O sea, para mí, bueno, lo que he estado leyendo es que también se refiere a este proceso de aprendizaje Ujú, y creatividad. O sea, de darle al cerebro la capacidad de ser creativo y de aprendizaje, de la posibilidad de tener estudio. O sea, sí. pues esculpirlo en base a, pues al final también es sufrir, lo que decíamos en la temporada Ujú. pasada, en base a repetición de estudio, pues darle esa capacidad de ser creativo, de ser plástico, de ser Ejercitarlo, ¿no? ejercitarlo, sí. Pero yo hoy voy a tomar la frase de una manera totalmente distinta, Vale. que es la manera literal. Ujú. Y bueno, hoy vamos a esculpir nuestro cerebro o a esculpir ¿Ibas cerebros. a hablar de la lobotomía? Sí, Sí, o de la momificación, cuando te sacaban así con el gancho el sí, cerebro por la se nariz. acaban en cachitos. Pues bueno, vamos a hablar de cómo esculpirnos. Vale, Hacemos una parada y volvemos. vamos allá. Y bueno, después de la cabecera, como te he dicho, el melón va a ser como algo especial, va a ser algo distinto. Ujú. Y lo que hoy te voy a presentar en el melón es una idea de negocio. Que quiero hablar contigo hoy es de que vayamos a hacer negocio, tú y yo. Venga, Bueno, es que esto no lo he comentado, pero este es el primer episodio desde que estoy en una empresa, ya tengo una empresa es verdad, ya estás produciendo. que estoy produciendo. Entonces, claro, ya me he vuelto un tiburón de las finanzas y ya ¿En cuánto? ¿En 3 días, no? en 3 días y ya quiero ser millonario. O sea, ya Vale. no. Eso está bien, hay que tener un poquito de. Sí, entonces, pues eso. Elon Musk, Bill Gates, me he visto vídeos suyos, he visto teorías de Illuminati masónicas de Has cómo. hecho cursos, ¿no? Claro, he hecho cursos de ¿Cómo cómo. ser tu propio jefe? Entonces, bueno, la- lo que te voy a presentar es una idea que es simple, Ujú, pero bueno, en parte quiero hacer como un brainstorming contigo para. Hay partes técnicas y conceptuales ujú. que se pueden mejorar o hay que discutir. Y bueno, pues eso. Te voy a presentar la idea y Vale, luego lo discutimos. O sea, la estructura del melón va a vale, ser me esa. parece bien. Y bueno, el problema técnica es más bien como un problema de ingeniería y ingeniería eléctrica, que por suerte tenemos aquí uno de los mejores ingenieros de España. Sí, de esta habitación probablemente. Teniendo en cuenta que solo hay un ingeniero. Claro. Y bueno, la parte teórica o técnica, conceptual, pues mira, por suerte tenemos uno de los mejores físicos de España también aquí. Joder, qué bien. Esta habitación. Increíble, ni hecho aposta. Entonces, voy a empezar con una presentación de la idea, pues como rollo businessman, en plan, O sea, como un elevator pitch de estos. sí, cuando salía Steve Jobs allí a contar sus historias Sí, y pero no te has traído jersey de cuello alto no, ni. no, Bueno, venga, te lo voy a pasar. ni, bueno, iba a hacer No, otro, no, no lo iba a hagas, hacer un que yo comentario, sé por dónde vas. bueno, pues eso, Llevamos una semana metiéndonos mucho con gente que no se puede defender. sí, Tengo que con los finados, sí. parar de. Eso es, tengo que parar de hacer eso Como, ya. como hay otro cielo o infierno, nos van a estar esperando Sí, 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 y nos sí. van a canear. Pero vamos. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer el acting. Vale. Entonces yo te Yo soy plan- como un ejecutivo, ¿no? Yo tengo que ser un ejecutivo que te tiene que comprar la idea. O, eh, o quieres. no, bueno, sí.
tú me tienes que comprar la idea. De momento vamos a dejarlo así. Vale. Quizás estoy hypeando demasiado lo que voy a hacer porque no va a ser tanto como. Quiero decir, no tengo una presentación Vale, vale. ni he practicado 20 veces Bueno, no te la. preocupes que yo te sigo el rollo. Entonces, bueno, te planteo un problema. El problema que te quiero plantear es un problema logístico. Ujú. Y imagínate que tú, por cualquier motivo, tienes relación con una ciudad lejana, y quieres establecer una línea de tren con esa ciudad. Vale. Y resulta bueno, en una civilización antigua que no conocemos, sí que hay una línea de tren que ya está hecha. Que la gestionamos con el puente. que la- Entonces, como lo gestionaba el puente, las vías están. O sea, lo importante, lo más importante es que las vías están en línea recta. Es una vía óptima. Vale. Es un transporte óptimo, pero la vía está pues mal mantenimiento, está oxidada, aparte rotas. Vale. Sí, Sí. o sea, no sé por qué. O sea, me parece que es una idea de negocio que igual podemos aplicar, de hecho, en este país. Bueno, lo que te digo, cruza puentes y los puentes están viejos, o sea, quiero decir, Vale. hay una serie de problemas con la vía Ujú. graves que te hacían que el tren no pueda pasar por ahí, porque si te pasa por ahí, pues te matas. Siento que así como también como hipótesis, diría que no te gustaría morir. No, o sea, sí, la verdad es que para una idea de negocio está bien intentar evitar la muerte de las personas. Yo creo que casi todo el mundo te lo compraría. Entonces, otra cosa que también hay que decir, claro, tú quieres hacer negocio, entonces tú no quieres una vía porque digo, si voy a hacer un viaje una vez, Ujú. pues a lo mejor hago un par de arreglos Sí. y con eso me vale. Pero tú quieres una vía para hacer muchos viajes, quieres hacer el negocio y quieres que vaya y venga el tren muchas veces. Vale. Entonces aquí tenemos un problema que es cuál es la mejor idea para tener este transporte. Hay dos opciones. Una opción es la de intentar arreglar todo este problema que hay, que puede tener mil variables y mil vertientes y que, bueno, es más de mantenimiento y de reparación. O la otra opción, que es la de llevar el tren, o abandonar esta vía y llevar el tren por un camino que no sea tan óptimo, que a lo mejor el tren tenga que ser un poco más pequeño o lo que sea, pero bueno, que sepas que la información que el tren puede llegar. Ujú. Entonces, te pregunto cuál es bueno, si tienes alguna opción favorita o Hombre, qué. está la tercera que es lo mandamos por la vía vieja y ya toma por culo. ¿Hola? Por la vía antigua sin arreglar, por la que ya estaba, lo mandamos por ahí y ya toma por culo. No, eso no es una opción, No tío. es una opción. No es una opción. No llegaría. Hombre, yo creo que para evitarte problemas, igual lo mejor es enviarlo o sea, mandar el tren por una vía que no sea tan óptima, pero que sepas que está en buen estado, ¿no? Porque probablemente hacer el mantenimiento y las reparaciones necesarias para mandarlo por la vía recta o la vía óptima, igual se va un poquito de... Claro, el problema es, pues eso, el aprendizaje de la civilización antigua y cómo hizo la vía, Claro. el reparamiento, Bueno, claro, que eso no lo había tenido en cuenta los también. posibles fallos. O sea, quiero decir, hay pues todos estos problemas. Yo también entiendo bueno, como idea de cómo hacer las cosas, en muchos sentidos es más fácil hacer la vía, o sea, otra vía, Empieza de y principio. desde el principio, porque te va a costar lo mismo o más hacerlo, arreglar lo otro. Ujú. Bueno, pues se acaba la metáfora. Esto era una metáfora. Vale. Eh, O sea, que no vamos a montar ninguna vía. no vamos a montar trenes. Joder, tronco. Bueno, pues nada. Me bajo un Eh, poco. Esto es una metáfora de lo que pasa con la ceguera. Eh, Hostia, hay más... el problema de la gente ciega, que por cierto estuve en un restaurante a oscuras Es verdad. que por eso también me has sembrado estas ideas de la ceguera. Sí. El problema es que la vía, ya sea el nervio, ya sea pues el receptor del ojo o ya sea el del transporte de la información hasta el cerebro, Ujú. cualquiera de esas que lo incluyo como la vía, está roto y no pasa por allí la información. Ujú. Entonces, la medicina, al final, la medicina muchas veces se centra en arreglar cosas, pues si lo que tenga roto te lo arreglo. Ya. Y en este caso pues, es una vía sin mantenimiento, porque claro, cuando una vez está rota, el cerebro empieza a dejar de preocuparse por ella y Ujú. ya no funciona igual. Quiero decir, bueno, se entiende Sí, yo lo estoy entendiendo. Entonces, claro, ahora la pregunta que me deberías hacer es cuál es la opción de construir una vía nueva. ¿A qué te refieres con cuál es la opción? O sea, si la metáfora que estoy haciendo, Ah, las vías viejas son el nervio óptico que esté dañado, sí que representa ¿qué construir... representa construir Vale, sí que estaba la pregunta. Dámela.
Álvaro, ¿qué te presenta construir una vía nueva en esta metáfora? Me alegra que me hagas esa pregunta. Construir una vía nueva es darle al cerebro otro camino para recibir esa información. Ujú. Entonces, todo esto se basa en esta idea de que el cerebro es plástico y que la información que le des, mientras le llega al cerebro, esté codificada como esté, en principio el cerebro va a ser capaz de adaptarse a ella y de entenderla y de usarla en su favor. Ujú. Entonces, bueno, claro, la pregunta es cómo hacerle llegar esa señal. Claro. Y ahí es donde entra la idea de negocio. ¿Qué podemos hacer para llegar a esa señal? ¿Qué podemos hacer para llevar un estímulo al cerebro, al fin y al cabo? Entonces, bueno, mi idea es, así a grandes rasgos, utilizar una cámara, conectarla, sea por Bluetooth o sea por cable, a algo que te envíe un estímulo Ujú. a cualquier parte de tu cuerpo, ya veremos cuál, y que ese estímulo, de alguna manera, acabe llegando a tu cerebro. Y Entonces, que tu cerebro sea capaz de interpretarlo. que tu cerebro sea capaz de interpretarlo, esa es la parte en la que asumimos que con entrenamiento el cerebro va a ser capaz de hacerlo. Vale. O sea, mientras la información esté enviada de una manera que sea completa, Ujú. quiero decir, porque si en vez de una imagen que tiene muchas, pues eso, resolución, lo que le envío es un toque así en el brazo, pues eso no va a saber interpretarlo. Ya. Pero tiene que ser de alguna manera que tenga una información completa, o al menos suficientemente completa. Ujú. Entonces, claro, para enviar la cámara y el cable o el Bluetooth estaba muy claro cómo se hace. Sí, eso ya Lo que no está. está claro es cómo llevarlo al cerebro, ¿no? Claro. Entonces, claro, la gente ciega, yo asumo que el resto de sus, bueno, no sé si el resto, pero alguno de sus otros sentidos está activo, ¿no? Funciona. Sí. Porque al final nosotros recibimos los estímulos al cerebro externos con nuestros sentidos, Ujú. que son el olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto. Ujú. Entonces, bueno, aquí si quieres podemos parar y ver, la vista está afuera, porque claro, si Si eres ves, ciego, claro. claro, Em, cuál sería la manera óptima dentro de esos sentidos de... a ver, yo creo que o sea, lo que hacen los seres humanos, las personas ciegas lo que hacen es, yo creo que lo primero a lo que recurren es al tacto. Si Ujú, lo piensas, ¿no? O sea, cuando quieren, por ejemplo, en los museos muchas veces vas y hay como obras de arte así en relieve que puedes tocar, el código braille es con, o sea, funciona a partir del tacto, o sea, tú te refieres, por a través del ejemplo, tacto. o sea, lo que tú estás proponiendo ahora, si te entiendo bien, es una cámara que lleve la información a una pantalla, por ejemplo, que tenga una capacidad de tener relieve Sí, y con eso tocarlo y con eso ser capaz de ver. claro, o sea, más que nada porque es como la idea más inmediata. O sea, es como lo que a un ser humano le saldría natural, ¿no? Si Claro, pierdes si no veo, lo primero que hago es tocar, sí. tocar, no leer, no oír, no escuchar. O sea, lo primero que se te ocurre es tocar. Luego también es verdad que hay otros ejemplos en la naturaleza de animales que ven con el oído, por así decirlo, ¿no? Ujú, Mediante ultrasonidos. Lo que pasa es que yo creo que eso para un ser humano es mucho más complicado. No creo que tengamos resolución suficiente o sensibilidad suficiente claro. para resolver un espacio tridimensional solo con el sonido. Aquí, bueno, yo estoy de acuerdo que la clave es el tacto o en general, de alguna manera, la transmisión de información por la piel, Ujú. pero, claro, hacerlo con las manos, lo primero es muy limitante porque, bueno, o sea, se puede interpretar eso de una pantalla, Ujú. pero una pantalla, no sé cómo se podría hacer una pantalla rugosa, la verdad, para que lo puedas ver con los dedos. A lo Eh, mejor existe, pero no lo sé. a ver, yo los típicos juguetes estos que tienen como pinchitos, que ponen la mano por debajo y Sí, aparece. sí, seguro que Se se me puede ocurre hacer. algo de eso, ¿no? O sea, tú tomas una imagen y en función de la luz que te llega, o sea, no podría resolver colores, realmente, o sea, no podría representar colores, pero sí que podría representar potencias ópticas o intensidades o... Sí, sí. Y de hecho, ahora que lo has dicho, me he acordado que hace poco no sé qué partido fue de fútbol, eh, que, que estaba en la... Ah, no, fue en la Super Bowl, Ujú. que tenían a gente no vidente en las gradas Sí, y tenían como en una especie de pizarra, como si fuesen especie de piezas de ajedrez o de dominó y se movían por la pizarra, entonces
eh, Podías tocar y... el hombre, claro, la jugada se movía a tiempo real y la persona no vidente estaba tocándolo y viendo lo que pasaba en el partido. Ya, Entonces era como una manera de dejar que un no vidente vea el partido en el estadio y recurriendo al tacto, ¿no? recurriendo al tacto. Como sentido auxiliar, por así decirlo, Sí. ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí está bien porque, o sea, quiero decir, puedes ver cosas, pero el color no lo ves y Ujú. lo único que percibes es formas y quiero decir, por ejemplo, si lo que quisiésemos es de verdad replicar la vista, yo no puedo replicar, o sea, puedes replicar, quiero decir, por ejemplo, yo estoy viendo, porque tengo aquí delante un teclado. Sí, En la pantalla, el teclado, la mesa son distintos. lo aprecias. Si no lo toco, o sea, quiero decir, se me hace difícil ver cómo en una pantalla en 2D puedes apreciar cosas en 3D y cómo puedes hacerlo de manera dinámica a tiempo real. Ese es mi problema. Pero hablas de 2D porque solo Porque estoy tienes... diciendo en la pantalla. Claro, si lo tocas, Claro. no estás tocando, ya está. Pero si quieres ver, por ejemplo, una película o quieres ver, te tiran una pelota a cogerla, Ujú. me resulta difícil que en una pantalla 2D tú seas capaz de interpretar cómo viene la pelota a tiempo real, con el tacto, e intentar cogerla a la vez, claro. O evitarla, o lo que sea. Ya. Porque entonces no estaríamos curando la ceguera, estaríamos. Bueno, sería otra cosa. Como esquivándola, ¿no? Por así decirlo. Sí, sería pues mm, darle una manera de interpretar una ventana al mundo, pero no una ventana similar a la O visión. sea, tu objetivo final, lo ideal sería que tu solución haga que las personas invidentes sean capaces de ver. Eso es, Sean capaces de que su cerebro forme imágenes. eso es. Claro, o sea, Bueno, se me hace complicado hacer eso con el tacto, de hecho. entonces, una. Bueno, a lo mejor no lo habías pensado, pero te voy a dar una especie de respuesta primera. Bueno, El tacto no me estaba refiriendo al tacto tanto como. Porque el tacto parece que solo la punta de los dedos, pero todo nuestro cuerpo tiene sentido de tacto. ujú, Y no solo de tacto, sino también pues, de vibración, de apretar y también de calor o de electricidad. O sea que mi idea principal sería como que la cámara le pasase los píxeles de alguna manera a cualquier parte de tu cuerpo, pongamos que digo el brazo, ujú. y de alguna manera, en una manera estructurada como de píxeles, tú le apretases pues yo qué sé, digamos que tengo un cuadrado en el brazo Sí. y dentro de ese cuadrado hay cuadraditos y cada cuadradito de eso es un píxel y en cada píxel, en cada cuadrado, replico lo que pasa en el píxel. Ujú. Y la idea es que solo con hacer eso, si lo consigues hacer de una manera estructurada, puedes claro, tú estás notando que te están tocando en el brazo. Esa información directamente va a llegar al cerebro y a la larga la vas a poder interpretar. Esa es la idea. Ya. Pero, o sea, ¿tú crees que un cerebro en lo que pueda vivir una persona es capaz de desarrollarse lo suficiente como para poder interpretar imágenes a partir de... Pues te digo, un bebé no ve. Entonces, Ujú, un bebé recibe información, pero la información que recibe es como aleatoria. Y tarda un año en que su cerebro sea capaz de interpretar lo que ve. ujú. Quiero decir, ¿qué hay de especial en la visión que reciben nuestros ojos? O sea, que recibimos por nuestros ojos, que al final son, a partir del ojo, del nervio óptico, son impulsos eléctricos. ¿Qué hay de especial de eso frente a impulsos eléctricos que te pueden dar por el brazo o por, yo qué sé? Sí, sí, Mm, sí. ¿Tiene algo de especial? Mm, a ver, eh, A lo mejor puede ser más óptimo o menos óptimo, esa es la parte sí, especial. bueno, claro, pero o sea, está claro que para ver lo óptimo no es ser ciego. Claro, Entonces, partiendo de la base, claro. Eso también lo he dicho también en mi presentación de negocio, o sea, que por eso, eso, por eso. Pero, a ver, entiendo, por ejemplo, no se me ocurre de esa manera. Entiendo que a lo mejor puede, porque los ojos, si somos capaces de ver en tres dimensiones es porque tenemos dos ojos. sí. Igual que si somos capaces de distinguir de dónde nos viene un sonido es porque tenemos dos oídos, ¿no? Ujú. Em, entonces supongo que para ver en tres dimensiones a partir de esos estímulos Necesitaríamos dos. necesitaríamos dos, Sí, uno en cada brazo a lo mejor, sí, por ¿no? ejemplo. Ya que estás yendo tú al ejemplo de ponerlo en el brazo. Sí, no sé. A ver, es que estoy pensando. Es que a mí lo que se me hace realmente complicado porque hacer eso, poner una especie de
receptor óptico en algún sitio de tu cuerpo, por ejemplo, yo qué sé, directamente en la frente o algo así. Sí. Y traducir lo que recibe ese sensor en impulsos eléctricos que hagan vibrar partes de... O sea, eso no me parece técnicamente Pues técnicamente, complejo, por quiero así decir, decirlo. a lo mejor no sabríamos hacerlo, pero Pero se eso, puede eso es lo hacer, que se puede hacer. se puede Sí. hacer. Lo que no me termina de entrar en la cabeza es cómo el cerebro sería capaz de Que- interpretar eso. O sea, de entrenarse lo suficiente como para interpretarlo. Para generar imágenes. O sea, yo creo que una persona que con suficiente entrenamiento sería capaz de interpretarlo, pero no de la misma manera que interpretamos la información que nos llega Aquí de los ojos al cerebro. o sea, lo que la pregunta es si lo que van a ver son las imágenes como las que vemos nosotros, ¿no? Claro. Ahí ya no te lo puedo decir. Pero lo que te puedo decir es que las personas no videntes, las personas que de nacimiento no tienen el sentido de la vista, no entienden lo que es ver. Igual que tú no entiendes lo que es ver por la nuca, por ejemplo, porque tú no tienes receptores en la nuca. Pero si Ujú. tuviese receptores en la nuca, podrías ver por la nuca y entenderías lo que es ver por la nuca. Sí. Entonces, mi teoría, en lo que se sustenta esto, es que el cerebro, el único motivo por el que vemos es porque el cerebro, que es muy flexible, se adapta a la información que recibe por los ojos. Sí. Pero si no recibís esa información, pues no tendríamos el concepto de lo que es ver siquiera. Ujú. Y lo mismo se aplica con el tacto y con el oído, con el olfato, con el gusto. Y de hecho hay muchos, pues como he dicho tú, los ultrasonidos, hay muchos sentidos que nosotros no tenemos y que nosotros no podemos empatizar con, como un murciélago, por ejemplo, Claro. pero sabemos que ve. Ujú. Y seguramente si nosotros tuviésemos un mecanismo parecido al del murciélago, podríamos ver también. Sí. Bueno, como lo hace un sonar, vamos, o Sí, un sónico. sí, 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 sí. Entonces, eso es la base de mi teoría. Porque al final, como he dicho, nuestros sentidos no tienen nada especial, solo tienen de especial que con cada uno de ellos hay un cableado que lo lleva al cerebro. Ujú. O sea, lo difícil es tener el cableado que lo lleva al cerebro, yo creo. Sí. Y que ese cableado sea de Pero calidad. esto, por ejemplo, con el oído ya se hace, ¿no? O sea, los implantes. Lo Nunca sé tenéis pronunciar esto. lo- ¿Lo tenías por ahí? coclear. Coclear. Eso, de hecho, lo tengo como ejemplo más adelante. Ujú. Literalmente el implante coclear, que es, bueno, para la gente que no lo sepa, si te quedas sordo, pero el nervio tiene que ser sordera Por el tímpano, por oído externo, por el oído ¿no? externo. Se puede hacer como una especie de operación en la que te meten como una especie de, no sé si es Es un circuito, implante, un sí. implante de circuito, en el que, bueno, tú tienes como un micrófono en la cabeza aquí puesto, clavado, y ese micrófono tiene un cable que entra dentro de tu cabeza y le genera impulsos eléctricos que se asemejan a los del oído, Claro. a los que produciría el oído externo. Ujú. Entonces, y con eso se demuestra que hay gente que puede escuchar. Sí. Aquí sería aprovechar el cableado que ya existe, aprovechar el nervio que ya existe, que funciona todavía, para meterle el cable, perdón, para meterle el receptor. Ujú. Y eso es lo que planteo yo, utilizar receptores que ya, cables, porque parece que, a mí esto de cableado me parece que es como el cerebro, Sí. tiene que llegar la información al cerebro. Entonces hay el receptor, El sensor. que es el sensor, y el cable que lo lleva. Eso es. El cable que lo lleva, pues son los sentidos. Y el receptor es lo que es el problema en este caso, ¿no? Ujú. Bueno, bueno, digamos que esto se puede hacer. Vale. Vamos a ver qué problema nos enfrentamos. Al final, uno de los mayores problemas es la resolución. Porque, quiero decir, mm, a mí me parece que es muy sencillo hacer esto con 2 por 2 píxeles, porque quiero decir, me pongo 4 percutores aquí en el brazo y ya está, eso es todo lo que tengo que hacer. Claro, pero para tener una resolución buena tendrías que tener. Yo qué sé, mínimo 500 por 500 o... Sí, o si quieres imitar las resoluciones de las pantallas, a lo mejor 1024 por. Claro, pero, ¿Sabes? Ya. o sea, una barbaridad, sí. Sí, que no es eso, que no son cuatro cosas ahí que se Sí, mueven para adelante y para atrás y que dan golpes. sí, los percutores tenían que ser muy pequeños no sé, o sea, ese es uno de los problemas técnicos que Sí. hay. Y luego otro problema técnico bueno, este se puede solucionar fácil, es el del color. Para percibir color, sabemos que, bueno, como las cámaras tienen el sistema este de Red, Green, Blue, el RGB,
Ujú. que no realmente una cámara no tiene, por cada píxel no tiene un sensor, sino que tiene 3 sensores, el sensor de rojo, el de verde y el de azul. Sí. Y la combinación de esas es la que nos da la gama de colores. Entonces, si quisiésemos hacer el color, no solo teníamos que tener todos los píxeles, sino que cada píxel debería tener 3 maneras Sí. de, bueno, 3 sensores distintos, por así A decirlo. ver, si lo piensas, en los colores en realidad físicamente es vibración, En es frecuencias, frecuencia. sí, A lo mejor se podría conseguir la ilusión del color con frecuencia. con vibraciones. O sea, que no solo que golpee con más o menos fuerza, sino con velocidades diferentes. Sí, podría ser, Y eso solucionaría también el problema de necesitar tres. podría ser, sí. Bueno, como solución a este problema sería utilizar blanco y negro, que entonces solo hay un color, Ujú. por así decirlo. Bueno, sí, sí, por así Sí, sí, decirlo. sí, sí. Y sería mucho más fácil también. O sea, eso se podría solucionar más o Sí, menos. también. Creo que un ciego aceptaría ver en blanco y negro. Sí. Hombre, desde luego, seguro que sí. Y bueno, Pero bueno, nosotros en nuestro modelo de negocio siempre queremos lo mejor para nuestros claro, clientes. claro. No, pero también considera estas cosas. Sí, 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 sí. Entonces ya aquí llegamos a los problemas de verdad. El problema de ingeniería Ujú. y el problema luego, el problema de ingeniería es cómo crear el sensor y el problema teórico es, bueno, sí que vamos luego a ello. El problema de ingeniería es cómo crear el sensor. Entonces, como te he dicho, hay 3 opciones. La de percusión, la de presión, o sea, quiero decir, apretar más fuerte, más flojo, Ujú. que, bueno, a esto no lo he dicho, en el rojo, verde y azul es una escala de 0 a 255, lo que tienen Sí. las cámaras. Entonces, Que son 8 bits, ¿no? Si no me equivoco. Son eh, 2 elevado a. O mm, 2 elevado a 10. no, 2 a la 10 es 1024. Pues 2 elevado 2, a 5, 6 son 2 a la 8. 2 a la 8. Que son 8 bits, por eso digo. Ah, claro, sí, de 0, 0 incluido a De C, 255. eso Sí, es. sí, es verdad, sí. Sí, 2 a la 8. Son 256 Eso es, sí. valores diferentes. Entonces, bueno, esto de alguna manera, el 0 al lo que sea, se podría hacer, por ejemplo, con distintas presiones. Ujú. Una presión de 0 de tener un percutor levantado, o una presión de 255 de tener el percutor muy, muy apretado. Ujú. Otra opción es la que has dicho tú de las vibraciones, tener distintas frecuencias de vibración y con eso hacer mímica de, pues, bueno, de estos valores. Sí. Porque esto, en los 0 a 255, si no es en rojo, verde y azul, hay que hacerlo con el blanco y negro. O sea que de ese no nos escapamos. Claro. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué opciones tenemos? La pregunta es: ¿qué opciones tenemos? Eh, la de los percutores parece. A mí me parece bastante mala, la verdad, porque quiero decir, Hablas de la de los 3 percutores, cada uno sí, con. o 3, o Imitando el RGB y todo sí, esto. o en blanco y negro uno solo por Vale. píxel. Pero tener, quiero decir, percutores en el brazo o donde sea, no digo porque sea el brazo, y que tiene que tener muchos de ellos y tan pequeños, no sé si la cantidad de receptores por densidad que tiene el cuerpo va a ser capaz de diferenciarlos o Ujú. vas a sentir al final todo como una sola percusión Claro, porque o también aquí entra en juego la resolución que tú tengas en el tacto, porque eso ¿sabes lo es. típico que nunca te han hecho que pones así el brazo y empiezan a como a subirte el dedo y tienes que decir cuándo llegas a justo a la curva y nunca aciertas? A mí eso me parece es muy complicado. Eso no lo he hecho, pero he leído, porque estaba leyendo sobre esto, Ujú. que, por ejemplo, en la espalda tenemos muy pocos receptores y que, de hecho, hay veces que te tocan como 3 o 4, quiero decir, si te hacen así, con 3 o 4 dedos en la espalda, tú lo sientes como que te están aumentando la presión en un punto y no Ujú. como tengo 4 dedos. Claro, lo que hace es como integrarlo, por así decirlo. Entonces, eso es Ujú. difícil. Bueno, claro, es difícil también por el hecho de, del ser percusión en sí, porque el problema de la percusión es que imagínate que tú te quitas el aparato, pero tu cuerpo está acostumbrado a ver por ahí. Entonces, si alguien te hace así en el brazo, de repente te pega un flasazo en la Claro, cara, claro, te deja te deja ciego ciego. otra vez. Entonces, creo que eso tampoco es una idea muy, Ya. muy agradable. Se me había ocurrido que digo, "Joder, pues para tener la máxima resolución posible, lo suyo es poner el receptor en el sitio donde más terminaciones nerviosas tengas. Ujú. Pero claro, ¿cuál es la zona del cuerpo con más terminaciones nerviosas? ¿Lo estás preguntando de manera No, irónica no, o es que creo que imagino la respuesta, pero no sé si es correcta. cuál es? No sé, yo imagino que estará en el prepucio, probablemente. No, no.
No lo sé, pero quiero decir. No, ¿cuál sería la. Aparte de. Yo entiendo que los ojos tienen muchas terminaciones nerviosas, por La, ejemplo. La ca- lengua, la mayor cantidad de terminaciones nerviosas son en la punta de los dedos, sí, claro, pero es complicado la punta de los también dedos. por el final, pues, Es y una superficie muy pequeña al final. sí, y en la lengua, Y la lengua también. también tiene muchas terminaciones Pero claro, nerviosas. poner la lengua. Y bueno, al final también depende que, por ejemplo, la cabeza aquí no tenemos tantas, en la espalda no tenemos tantas, en los pies, la planta no tenemos casi ninguna, Ujú. tenemos otras más, pues yo qué sé, en los laterales imagino que es que somos más sensibles a eso que... Mm. Entonces, bueno, ahí sería elegir, pero esas son las opciones, al fin y al cabo. Y luego hay otras opciones que no hemos hablado, aparte de la vibración, porque la vibración es un poco lo mismo, que Sí, al final estás en las mismas. hay otra opción que es el calor, que también nosotros somos capaces de percibir el calor en la piel, Uf, pero ahí eso sí que me parece complicado, me parece incluso más difícil. pero claro, también el problema de tener un sistema con 64 calores distintos en 1 centímetro cuadrado, Yo personalmente no soy capaz de distinguir un grado de 2 grados de claro, temperatura. entonces eso parece también una idea un poco mala. Y aparte que es complicado porque el calor se propaga, por así decirlo, se difunde de manera, o sea, no es como una presión que la notas en un punto y tal, sino Claro, que se calientan las zonas de alrededor. claro, por eso digo, tener 64 temperaturas distintas en sitios tan Claro, cercanos es es imposible. jodido. Claro. Ese es el mayor límite, yo Lo más creo. probable es que al cabo del tiempo todo tendiera a estar a la misma Y temperatura. controlarlo rápidamente también de una manera Sí, la dinámica temperatura es es difícil. difícil. Sí. Entonces aquí ya, ¿qué nos queda? ¿Qué opción nos queda en la piel? ¿A qué más tenemos sensibles en la piel? O sea, a que te pellizquen, supongo, a que te peguen. No, aquí queda otra cosa Eh, que no hemos hablado, que es las descargas eléctricas directamente. Utilizar electrodos y ostras, pero bueno, sí, sí, sigue, perdón. tener unas distintas intensidades de la descarga eléctrica. Y claro, intensidades que no sean, bueno, a la larga puede ser un poco molesto, pero que Sí. no sean, claro, no te vas a meter en la silla eléctrica. Sí, no, porque además si tú te pones, por ejemplo, aquí en el bíceps el receptor y te da descargas eléctricas muy fuerte, pasa bastante que hay así, Claro, ¿sabes? tiene que ser por sitios. Sí, claro. Y Entonces, aparte que yo no sé exactamente, porque con el calor yo creo que sí que más o menos nos podemos hacer una idea y con la presión, pero con el tema de las descargas eléctricas yo no sé cuál es la resolución que tenemos en la piel, o sea, no sé cómo de cerca podrían estar los... claro, no, al final yo creo que aquí sí que sí. Bueno, la resolución es la misma que tenga, por ejemplo, el dedo, Ujú. pero mm, pensé que ibas a preguntar sobre la diferencia que sentimos de un voltaje a otro, por ejemplo. No, bueno, también, claro. Para meter a 255 Ujú. opciones. Entonces habría que mirar la intensidad. Sí, y no puedes meterle 60.000 voltios, ¿sabes? Claro, claro. Es Quiero decir, decir, si la capacidad de... A ver, que nosotros como humanos tampoco somos capaces de ver todos los colores exactamente. O sea, muchas veces tenemos problemas de ver colores. O sea, sí. o problemas de ver... O sea, si el fallo es más menos 5, igual, yo creo que un ciego se podría adaptar a eso. Ujú. Si en vez de 255 le metemos pon 50, yo creo que el ciego se podría adaptar a ello. Pero bueno, y en cuanto al final, lo que hemos dicho antes, tenemos que ir a los sitios Con más terminaciones con más nerviosas. terminaciones. Entonces, claro, entiendo que en los dedos, bueno, en el meñique a lo mejor te puedes poner, pero en el resto de los dedos, que los usas más a diario, Es complicado. es algo más complicado. Ujú. Entonces aquí nos queda ponerlo en la lengua. La parte, o sea, de la electricidad la parte buena es que esto sí se puede llevar a una escala muy pequeña. O sea, quiero decir, hay sistemas, bueno, nuestros ordenadores mismamente tendrán componentes eléctricos que son de, yo qué sé, de milímetros o No de, menos. incluso, claro, incluso menos. Sí. O sea, que se puede hacer una red Nanómetros se de puede. nanómetros en el que te lo pongas en la lengua y si, Sí. bueno, ir a la resolución de la lengua, se puede ir al mínimo. Sí. Entonces, por esa parte estamos bien. Cuando con los percutores es más difícil. Ujú. También se podría hacer seguramente, pero es más difícil. Bueno, te- por buena o mala suerte, ya un poco recogiendo, bueno, a lo mejor no he recogido todavía, pero este aparato ya existe. No es algo que yo voy a inventar yo, este aparato ya existe Ujú.
¿Para la vista? Para la vista. Yo había escuchado de cosas de estas para el oído, pero para la vista no sabía que El existía. aparato se llama Brainport, perdón, Sport no. Brainport. Brainport, y es como una especie de gafas frontales así que te pones y que tiene un cable que va a la lengua. Y en la lengua tienes como una especie de, pues como si fuesen cuadrados así, como cuando te hacen un electrocardiograma. Sí. Pues como un cuadrado así que te pone debajo de la lengua y Ujú. te va dando calambrazos y Pero imagino que serán muy pequeñitos, ¿no? Será algo... el muy pequeño, La corriente eléctrica, quiero decir, sí, es pequeño, sí. las descargas. Y he leído que hay gente que es capaz de llegar a jugar al ping-pong con esto, Hostia. o sea que se puede hacer. Y pues es por la lengua y por electrodos. Eh, o sea, al final lo malo es que nos te dé negocio, no vamos a hacernos ricos todavía, No. porque he visto también por curiosidad que uno de estos cuesta $10.000. Hostia. Que es simplemente las gafas con una cámara y el... O sea, no son tanto como una. O sea, se parece más a la gafa de ciclo que el de X-Men, Sí, que son como... que están así como y ahí está la cámara, y Ujú. de ahí va un cable que va directamente a la. Entiendo que lo caro es el electrodo, el diseño del electrodo. Sí. Entonces, bueno, yo entiendo que esto es directamente la idea que está montando Ujú. y el número de píxeles es directamente esto. Y quería mencionar también que si quisiésemos hacer este negocio, bueno, habría dos maneras de optimizarlo. La primera, que sea más barato, porque $10.000 me parece una barbaridad Claro. para una cámara con un cable Hombre, lo bueno de este tipo de sistemas es que cuando los fabricas en en masa, masa. los costes abaratan muchísimo. Pero claro, los prototipos siempre son carísimos. Y yo sí que me he preguntado por qué esto no es famoso y usado. O sea, si de verdad hay gente ciega que en el mundo que podría llegar a utilizarlo, ¿por qué Ya, no es pero usado? esto, claro, entiendo que se puede utilizar si, quiero decir, si lo que no te funciona es el ojo, no es lo que hablamos al principio. Sí, Si lo que no te funciona es el receptor si lo que ocular. cualquier cosa que no te funcione, o sea, no afecta que lo que no te O funcione sea, en si tú realidad. tienes el nervio óptico jodido Da igual, porque no va por el nervio óptico, va por en los receptores de la y tú lengua. simplemente lo interpretas, tu cerebro aprende a Eso es, interpretarlo y ya está. Y es eso es. O sea, en principio, o la idea es que da igual lo que tengas fastidiado, sino que, a ver, si lo que tienes fastidiado se puede arreglar con una operación, pues supérate, pero a eso que me refiero, tiene que ser una vía que no se pueda Sí, operar, sí, sí. al menos de momento. Y la otra manera en la que podríamos hacer negocio, aparte de hacerlo en producción, es optimizando o sea, mejorando la capacidad de ver. Ujú. Y porque esto entiendo que va por una resolución por los electrodos, pero lo que me pregunto es si hay alguna manera en la que podríamos comprimir la información de la vista. Ya. Porque al final tenemos cámaras con no sé cuántos megapíxeles, pero por ejemplo nosotros cuando miramos, a pesar de que yo estoy viendo todo mi contexto, me centro en un objeto en concreto Y el y, resto y el resto lo... lo difumino. Al final no estoy utilizando ese poder. Si hubiese alguna manera de comprimir información bueno, de cualquier manera, y aquí, bueno, he hecho un cálculo. Si quisiésemos hacer una cámara de 32 píxeles por 32 píxeles, Sí. con tres colores y los 255 valores de. Bueno, he puesto 252, me he equivocado. Bueno, Bueno, no pasa nada. 252 valores Nos hacemos una idea más o menos. de color de 0 a. Sí. Serían 774.144 opciones que tienes que recorrer. Claro, esto. 32 por 32, esto es una mierda. O sea, con esto no es ni. No, no ves tres en un burro. Claro, podrías ver formas, pero como quien mira por un cristal de estos que tiene Sí, un sí, cristal como opaco. poca resolución. Entonces, mi pregunta es si este tipo de empresa se podría beneficiar de un tratamiento de compresión de información por ejemplo, como puede ser eh, ahora que está de moda las redes neuronales de convolución, que más o Ujú. menos lo que hacen es comprimir la información en matrices más pequeñas. Al final esto es una matriz, pues hacen matrices más pequeñas Ujú. y que sea esta matriz la que pasemos a la lengua. O igual que tenemos herramientas de compresión de imágenes en ficheros, que también
Sí, pero esto porque, o sea, quiero decir, esto lo estás hablando a la hora de construir la cámara, por así decirlo, diseñar la cámara, A la o de hora diseñar el receptor. de diseñar el receptor, no O la sea, cámara, lo que va en la lengua. eso es, meter la cámara en la cámara, eso no se va a cambiar. Sí, o sea, una cámara en realidad ya puedes hacer cámaras con muchísima resolución y con un tamaño Claro, relativamente reducido. O sea, y me refiero a la hora de qué información pasarle al emisor de estímulo. sí, Si de alguna manera, e incluso lo que estoy pensando es, al final nuestros ojos cogen la luz, bueno, hay cambios moleculares en ellos y cosas así, y envían información. Pero esa información que mandan, bueno, no lo sé, pero estoy casi seguro de que no es una información codificada en una matriz de, como si fuese una cámara, sino que seguramente sea algo muy aleatorio, muy feo, por así decirlo, de interpretar, como impulso eléctrico, algo muy feo. sí, muy Entonces, analógico, ¿no? sí, no nada Mm, tan, pues eso, interpretable. Algo codificado, lo que voy es que está codificado. sí. Y luego ya nuestro cerebro se encarga de codificarlo también. Ujú. Entonces, a lo que voy es, si nosotros podríamos comprimir información codificando lo que se ve para hacerlo Hombre, más óptimo. por poder, o sea, aquí la clave estaría en entender cómo el cerebro interpreta los impulsos eléctricos que envían los ojos, por así Sí, decirlo. Y una vez que entiendas esto, decir, oye, pues cuando yo veo una pared blanca, en mi cerebro, o sea, cuando veo algo blanco y el cerebro solo ve blanco, envía esto. Y cuando ve solo negro, tal. Y cuando pongo aquí un color, interpreta ese color como esto y eso se traduce en una señal que tiene estas características. pero Y una vez que tienes como esa caracterización hecha, yo creo que imitarlo con tu sensor es algo que técnicamente es relativamente posible, sencillo. sí. No solo posible, sino además yo creo que se puede hacer de una manera sencilla. Yo creo que ahí el reto está en entender cómo funciona. Y yo lo que me pregunto, a lo que iba más bien, es si, porque tú estás diciendo, vale, vamos a comparar lo que hace el ojo y el Sí, cerebro y vamos a intentar hacer mímica. Y si, esto facilitaría el proceso de entrenamiento del cerebro, por así decirlo, ¿no? Porque si es sí, una señal a la que está acostumbrado, entiendo que sí. A lo mejor no está acostumbrado por la anda, lengua y es igual de difícil, no lo sí, sé. bueno, puede ser, claro. Pero yo aquí me pregunto, si estamos asumiendo que el cerebro es, digamos, infinitamente flexible, Sí, ¿por qué no darle la información en una cosa que no tenga ningún sentido para él ni para nosotros necesariamente y que luego ella se apañe? O sea, quiero decir, para el cerebro en sí, que la información esté en matrices de píxeles tampoco tiene sentido. Entonces, ¿por qué no dárselo de una manera que tampoco tenga sentido, pero que sea más útil para ya. enviarla? O sea que sí, a ver, pero, o sea, ¿piensas que el cerebro puede Te voy a poner un ejemplo entrenarse de manera inconsciente, por así decirlo? totalmente, sí. A ver, tú tienes que hacer una labor para darle posibilidades para entrenarlo, pero sí es como una manera adquisitiva e inconsciente. Ujú. Y por poner un ejemplo, he dicho que para este ejemplo hay como 1 millón de opciones. Pon que tengamos un solo píxel y que ese píxel fuese capaz de hacer 1 millón de voltios distintos. Entonces tendrías todas las imágenes codificadas solo en un píxel, perdón, en un electrodo. Entonces el cerebro debería saber lo que está viendo solo con un solo píxel, porque están todas las opciones dentro de perdón, digo píxel, no, electrodo. Sí, bueno, sí, pero se entiende. A ver, Y esto es una idea tonta, pero un proceso de compresión de información semejante para que no sea tan... si, por ejemplo, podemos hacer 500 niveles de electrodos que el cerebro puede reconocer, sí. dárselo de 500 en 500 de alguna manera, de algún proceso. ¿Y tú crees que con un solo electrodo, con un solo píxel, que sea capaz de generar infinitos? Me supone que es capaz de generar infinitos niveles diferentes de tensión y que tu lengua y tu cerebro es capaz de reconocerlos y de diferenciarlos, ¿no? Y de resolver entre ellos. ¿Tú crees que con eso podrías codificar todas las imágenes que existen, que puedes ver? Claro, aquí también, sí. O sea, el límite de esto es que te pegues un calambrazo que te mate. Ya, bueno, claro, Pero sí. asumiendo que eso no es así, Pero bueno, entre 0 voltios y 1 voltio hay infinitos niveles. Entonces, suponiendo que tú eres capaz de diferenciar entre esos infinitos, sí, que ya es una suposición un poquito loca, sí. ¿tú crees que se podría codificar todas las imágenes que puede ver un ojo? Sí. ¿Tú crees que sí? A ver, es obvio, ¿no? Si son numerables, No lo sé. si las opciones son numerables, este está dentro de infinito. Quiero decir, si estamos asumiendo, porque nuestro ojo también tiene una resolución. Mm, Nuestro ojo tiene
no sé, te voy a decir, en total, 1 billón, no más. Yo qué sé, 10 a la 20 opciones. Esto es lo infinito. Lo puedo enumerar, entonces ya está. No sé, no lo termino de ver. Pero bueno, es que es lo que estamos diciendo, que al final tú le estás mandando información al cerebro de una manera, codificada de una manera arbitraria y ya que sea tu cerebro que se encargue de entrenar y de aprender a decodificarlo. A ver, que también hay, pues, o sea, entiendo que, por ejemplo, esta idea de tener un electrodo no es la más útil, porque también es una manera muy arbitraria de que el cerebro tiene que ver todas las imágenes muchas veces para decir, vale, esta es la imagen 25, esta es la 24, esta es la Claro. 64, esto no es óptimo tampoco. Ujú. Entonces hay maneras y maneras de hacerlo más, Sí, sí, sí. pero sí, esta es mi... Y si supiésemos hacer eso o tuviésemos un modelo que no lo hiciese, que yo creo Ujú. que realmente tengo idea de cómo se podría hacer, de alguna manera hacer una reducción de eso, de 500.000 a 1000 por 1000. Y que intentar que sea más o menos invertible, o bueno, invertible no va a ser, pero que sea más o menos entendible. Con eso, si un ordenador lo puede hacer, la asunción es que el cerebro lo va a poder hacer en su adaptación, en su entrenamiento, después del Sí. entrenamiento. Y Sí, ahí ya, o sea, es que no sé, sobre todo con el tema este del pixel me has dejado un poco. o sea, quiero decir, entiendo que seas escéptico. No, no escéptico, o sea, simplemente no es que sea escéptico, pero es lo que, o sea, vuelvo a, como que siempre que busco la opción, llego a la reflexión de que no sé si nuestro cerebro sería capaz de. Pero bueno, es verdad que es la suposición que estamos haciendo. A ver, no sé si nuestro cerebro es capaz, pero, o sea, quiero decir, ya hay un indicio con el Brainport este Sí, y con lo del el injerto este de coclear, ya hay un indicio de que de esto que se puede de hacer. que se puede hacer. Sí. Y de hecho, bueno, ya voy a ir terminando con esto, porque bueno, estamos yendo un poco Luego lentos, intento acelerar yo con el mío. pero otra cosa que me gustaría hablar contigo más adelante, o que sea entre bambalinas, que esta no es la única idea de negocio, esta es una idea para hacer era, pero hay muchas cosas que nosotros no somos capaces de percibir, que incluso, por ejemplo, lo que te digo, yo ver por la espalda o ver por la noche, que tenemos cámaras Sí. pero bueno, o sea, quiero decir, pudiendo ver y teniendo cámaras de infrarrojos no tiene sentido, pero o ser la Ampliar el espectro que puedes ver, ampliar el ver otros espectro colores. o ser capaz de ver la radiación, por ejemplo, o percibir la radiación, percibir Mm. campos electromagnéticos. Sí, porque al final es eso, es ampliar el espectro, ¿no? De visión. No, porque al final el color azul y una señal de radiofrecuencia a 30 GHz es lo mismo, o sea, es luz, Sí, sí. al fin y al No, cabo. pero lo que digo es que ya no hablo solo de visión, sino también De sentirlo, de sentidos de, pues eso, de escucharlo o de percibir en cualquier sí, sentido la radiación, por ejemplo. Es una, olerla, que te huela, radiación. aquí huele a radiación. O yo qué sé, los campos electromagnéticos, Sí. percibirlos, de alguna manera sentir, joder, aquí hay un campo fuerte, no tengo que estar aquí. Ujú. Tú no. De hecho, yo creo que el cuerpo humano un campo eléctrico relativamente fuerte sí que lo podría, Sí, lo voy a sí que lo decir. siente, pero claro, igual es ya demasiado tarde para. Sí. Ahora se dice, por ejemplo, esto de que las palomas son capaces de percibir, los aves son capaces de percibir campos electromagnéticos. Ujú. Si ellas pueden, que son más tontas que, Que las ampugo. que no lo impiden nosotros, que Claro, nos impiden no tener buenos receptores. eso es. O sea que. Entonces también esto de alguna manera abre la puerta al cyberpunk y le da razón al cyberpunk de esto de hacerte injertos a ti mismo para mejorar tu cuerpo. Sí, Realmente es posible. sí, claro. Otra opción que tenemos para esto es la gente que no tiene brazos, que hay injertos que llevan la información de, pues eso, es una mano robótica y tú lo mueves con el Que es al cerebro. contrario, ¿no? Que interpreta los impulsos del cerebro y a Eso partir es, de ahí mueves es el un contrario, actuador. eso es el contrario. O Mm. sea, pero es lo mismo, al fin y al cabo. El cerebro se acostumbra a que tus impulsos hagan cosas, lo entrenas para entender cómo usarlos y acabas utilizando una mano. Sí, Entonces, de verdad que creo que esto es una idea de negocio. O sea, por ejemplo, la ceguera, digo, si esta gente puede ver, de verdad que imagínate que hubiese unas gafas que vale, son 100 euros y luego tienes tu proceso de entrenamiento y el proceso de entrenamiento en parte está subvencionado, o sea, también pagas a la empresa por ello. ujú.
eso es una idea, o sea, Sí, 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 sí. una idea de negocio de Claro, sí, millonaria. sí, hombre, ahí lo difícil es desarrollarlo y probarlo y que funcione y que sea efectivo. Pero desde luego que es una idea muy, Bueno, muy buena. no sé. Me gustaría, bueno, ya para cortar, si alguien tiene una idea que nos la diga, que nos hagamos millonarios nosotros y ellos no. También. Sí, estaría bien que nos lo deje por comentarios. Bueno, Y, no, que no nos lo deje por comentarios, que entonces queda constancia de que no es nuestra. claro, Pues que nos la que, comente por la calle si que nos nos la ve. cuente por la calle, que nos busque. Y de verdad me gustaría que tú también, si pues hoy, mañana, pasado, porque yo para hacer esto me da mucha curiosidad y me gustaría alguna vez en mi vida sentir algo así. Sí. Pero claro, no tengo los medios, yo no sé hacer circuitos, yo no sé hacer, o sea, pero creo que con tus habilidades más de ingeniería y Ujú. podríamos montar algo y experimentar con nosotros mismos. Que me arranque, me estás viendo que me arranque los ojos No, no, y no. me ponga en la No, lengua. pero por ejemplo podríamos hacer esto con Sí, sí, visión sí. trasera. Eso no te... No, o sea, sí, es lo que te digo, yo técnicamente yo lo veo factible perfectamente. El tema es eso, aprender a interpretar las señales que el sistema te envíe. Pero si eso se puede hacer, lo otro, de hecho yo lo veo que es relativamente sencillo conseguirlo, desde el punto de vista técnico. Te toma ahora, a ver. Cuando el próximo día venga El con... próximo día presentamos aquí, tenemos un cacharro gigante, que es una cámara para que te quede por el ojo del culo. No, pero igual, si tenemos una idea de estas y hacemos un prototipo y somos capaces de hacer cualquiera de estas cosas, o sea, Hombre, ¿dónde está sería, el límite? claro, claro, sería la leche, claro. Bueno, Ah, por cierto, si alguien nos quiere financiar, sí, también, también. Esto que sirva eso como sí que no lo anuncio. pueden escribir por los Y comentarios. mira la conversación que hemos tenido, lo interesantes que somos, lo inteligentes, Sí, sí, o sí. sea, esto... Y los flipados, que también es importante para estas cosas. Muy flipados. Bueno, pues nada, con esto termino el melón. Yo creo que si tuviésemos una empresa, en vez de llamarla Apple, la llamaríamos Melón. Melon, Melon, watermelon. Watermelon. También lo he pensado eso, o sea que fíjate hasta dónde estoy ya con Sí, la sí, idea de sí. Y negocio. en vez de estar mordida estaría partida como Y el... efectivamente también lo he Joder, pensado. lo tenemos ya hecho. Solo nos falta unos cuantos millones de dólares y empezamos. Financiación de Pedro Sánchez. Sí, sí, porque de Trump ya es complicado. Bueno, pues nada, hacemos una parada que la merecemos ya después de 50 minutos hablando y volvemos en un minuto. Volvemos enseguida. Tara. Y bueno, pues estamos ya de vuelta con el segundo melón después de la idea de negocio. Yo creo que si nos sale esto bien, a lo mejor tenemos que dejar los melones, pero Bueno, si es por esta cosa si es por hacernos millonarios tampoco. y por Y por ayudar también a claro, la ayudar gente, al justo, mundo sobre todo eso. y ayudar en Desde mi luego que sí. bolsillo, claro. Pero bueno, yo hoy el melón que traigo es un poquito diferente también al tuyo. Hoy no nos hemos acercado mucho como nos pasó el otro día. Como sabes, esto ya te lo he comentado a ti. Me regalaron mis suegros un libro que me estoy leyendo ahora que me está gustando bastante, que va sobre mitología, Ujú. pero visto desde un punto de vista diferente, ¿no? Contado desde una manera, o sea, de una manera diferente. El libro se llama Los mitos eternos, que es de Paul Gise, no sé si se pronuncia así, es catalán, es actor y influencer, es un actor, influencer y guionista catalán. Y pues nos cuenta principalmente la historia de tres personajes mitológicos griegos, que son Hades, Hércules y Sísifo, que imagino que te sonarán, ¿no? Sobre todo Hércules seguro. Así tipo lo ubico menos. Sísifo es uno, igual la imagen está, creo que hay cuadros suyos en los que sale empujando una roca por una Ah, sí, colina hacia sí. arriba, que Sí, cuando sí. llega arriba se le cae otra vez, es un castigo que le Sí, pusieron los dioses, bueno, movidas mitológicas de los dioses. sí, sí. Pues eso, Hades, dios del inframundo, Hércules, que bueno, que en realidad en la mitología griega es Heracles, pero bueno, Ujú. Hércules. Y sí, ¿no? Y lo cuenta pero con un tono más desenfadado, como más actual, ¿sabes? Como Sí, sí. O sea, Hades es Dios, Hércules Hades es Dios, es héroe Hércules es hijo de... Sí, de es un héroe, Zeus es hijo de Zeus con y una... Sísifo es, Sísifo es un es mortal. humano. Sí. Sísifo de hecho es hijo de reyes, pero no es nada... No es nada, lo que pasa es que creo que intenta engañar a Hades, Sí, o una sea, movida así o algún, yo no sé exactamente porque pasa por estoy Dios. ahora justamente leyéndome eso y voy
Están contando básicamente que es un hijo puta, ¿no? Mm. Sí, sí, pero bueno. Eso, entonces, como que a raíz de leerme este libro, como que me está interesando bastante la mitología. O sea, a mí ya de antes me llamaba la atención, me parecían historias curiosas y tal, pero a raíz de leerme esto, como que me está empezando a gustar más. Además, a mi novia también le gusta mucho, tiene un montón de libros ya más sesudos, más de historia de la mitología, libros así gordos, Ujú. tacos buenos, y como que me está empezando a interesar, ¿no? Entonces, bueno, sabes que la mitología en la antigua Grecia lo que intentaba era buscar un poco la explicación a sucesos, a fenómenos, pero no solo eso, sino también, también tenía una función religiosa, ¿no? Intentaba transmitir valores, e impartir moralidades, Sí. cosas de ese estilo, ¿no? O sea, no era solo simplemente buscar explicación a por qué llueve, o por qué caen rayos, o por qué hay un mar, o por qué hay una tierra, ¿no? Entonces he metido unos cuantos mitos que aparecen en el libro y que me llaman la atención y que creo que son representativos de cosas que intentaban explicar los griegos con la mitología, ¿vale? Entonces, el primero es el mito de Prometeo, que además me parece como muy. Es un mito que me parece como muy bonito. Es como Prometeo, no sé si sabes más o menos O la historia sea, de Prometeo. bueno, Prometeo es un titán. Es, si no me equivoco, es primo de Zeus. es que, o sea, el Frankenstein no es el modelo por Mateo. El apellido de Frankenstein del libro no es el modelo por Mateo. No es, Frankenstein, el doctor Frankenstein. Sería el sí, modelo. O sea, Prometeo en la mitología griega, Zeus se aburre, ¿vale? Porque Zeus estaba loco y se sí, aburre. Y entonces le pidió a Prometeo, que era primo suyo, que era. Bueno, es que es un poco complicado porque se supone que hay como una titanomaquia que es como que los dioses se enfrentan a los titanes. sí, lo vencen y Entonces pues ganan los dioses y Prometeo es un poco pícaro. más que pícaro, es un traidor. Entonces Mm. se une, ayuda a los dioses a vencer a A los los suyos, titanes. a los titanes, ¿no? Entonces Zeus y Prometeo pues, se llevan muy bien porque Prometeo les ha ayudado, tal, no sé qué. Y Zeus le encarga a Prometeo crear la especie humana. O sea, aburre, entonces dice, vas a créame aquí la especie humana. Entonces Prometeo con barro y con agua nos da forma, pero simplemente es eso, es barro y agua. Y entonces hay una diosa que si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado, es Atenea, que lo flipa, dice, hostia, esto está guapísimo. Entonces lo que decide es darnos vida. Es Atenea la que nos da la vida, ¿vale? Y Zeus le encarga a Epimeteo, que es hermano de Prometeo. O sea, Prometeo podía ver el futuro y Epimeteo veía el pasado, ¿vale? Entonces le encarga a Epimeteo que reparta los dones de la humanidad o sea, de la Tierra entre todas las criaturas que existen, ¿no? Pero entonces Epimeteo era un poco desastre y se lo da todo a las criaturas, a los animales, y a nosotros nos deja desnudos, indefensos, no nos da armas, no nos da capacidades para defendernos, ¿no? Entonces como que Prometeo le da un poco de penilla y entonces lo que decide es volver a ser un traidor, robarle el fuego sagrado a los dioses y dárselo a los seres humanos, ¿vale? Aparte de eso, también engaña, como que Prometeo se erige como el protector de la humanidad, ¿vale? También le engaña a los dioses, pues sabes que los dioses griegos les encantaba que los humanos sacrificasen animales, ¿no? Ujú. Entonces Prometeo se dio cuenta y dijo, ostras, es que esto es una putada porque sacrifican a los animales y esos animales en realidad es alimento para ellos. Y dejan de poder alimentarse simplemente por Por los obedecer a dioses. los dioses. Entonces, Prometeo lo que hace es embadurnar los huesos de un animal en grasa, así para que queden muy brillantes y tal, y engaña a los dioses para que piensen que lo verdaderamente valioso son los huesos. Y de esa manera los seres humanos se pueden quedar con la comida y pues eso, están como haciendo sacrificios a los dioses, pero a la vez pueden alimentarse y sobrevivir, ¿no? Entonces como que Prometeo es eso, es como el creador de los seres humanos y además es como el protector, ¿no? Es como, pues, es el mártir que nos protege. Y esto es como que da un poco respuesta a la pregunta que yo creo es una pregunta que seguimos haciéndonos, ¿no? Que es que, ¿de dónde venimos? O sea, ¿dónde hemos salido? Porque la ciencia es verdad que sí que te da información acerca de cómo funciona el cuerpo humano, las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro interior, un poco el origen también de la vida incluso. Pero esa pregunta de dónde venimos siempre ha estado un poco. Sí, Siempre ha existido y yo creo que siempre va a existir. sí, y siempre que se resuelve de alguna manera se puede echar más para atrás Eso y es, sí. eso es. Y siguiendo con Prometeo,
hay otro mito que también me gusta mucho, que es el de la caza de Pandora. Que eso es un mito griego, que yo no lo sabía hasta que me Sí, leí. claro. Yo sabía lo de la caza de Pandora, pero no sabía que era un mito griego. Se supone que, claro, Zeus se da cuenta de que Prometeo está vacilando y que está timándole y traicionándole, entonces le castiga. Decide castigarle atándole una piedra para que los cuervos de día se lo coman vivo, o sea, le coman las tripas, y que de noche los cuervos se vayan y él se regenere, porque claro, es un titán y es inmortal, entonces se regenera. Entonces es como un castigo físico eterno de por el día te mueres de dolor porque te están comiendo vivo y por la noche te regeneras. Ese es Prometeo también. Ese es Uno de Prometeo. los castigos. Eso es el lado de la laguna. Eso hecho en el Cáucaso. Lo atan a una piedra allí, de pies y manos, y para que se lo coman los cuervos de día y de noche que se regenere. Y es infinito, eso es eterno. Entonces, pues, bastante cabrón Zeus, ¿no? Sí. Pero claro, como se da cuenta de que Prometeo no puede morir, dice, vale, pues le voy a castigar también con algo que le joda de verdad, que es puteando a los seres humanos, que es como, era su creación y joder a los seres humanos era lo peor. Entonces, Zeus crea a Pandora, que es una mujer súper bella, y la crea para dársela como esposa a Epimeteo, que es el hermano de Prometeo. Claro, como regalo de bodas, Zeus le da una caja a Pandora, que es la caja de Pandora. Prometeo siempre les avisa, porque como Prometeo es capaz de ver el futuro, les avisa, no aceptéis regalos de los dioses que nos van a putear, no lo hagáis, tal. Pero Prometeo y Pandora son un poco irresponsables, abre la caja y dentro de la caja lo que había era todos los males que ahora La mismo existen humanidad. en el mundo, ¿no? La muerte, bueno, la muerte no, pero la enfermedad, el envejecimiento, lo que podríamos llamar los pecados capitales del cristianismo, ¿no? La ira, la codicia, todas estas cosas estaban dentro de la caja de Pandora. Entonces, al abrirlo, escapan y Pimeteo y Pandora son capaces de cerrarlo a tiempo para que solo quede dentro la esperanza. Dicen, ¿vale? Entonces sí, está un poco cogido con pinzas, pero bueno, un poco, o sea, quiero decir, lo anterior también que nos hayan creado a partir de. Que te extrañe eso y no que No, nos no, hayan no, no me creado. extraña. Lo único bueno que había en la caja es Claro. lo que se veía adentro. Pero es que hay dos interpretaciones. Está la positiva, que es que dice que en realidad esto significa que la esperanza ha quedado dentro, entonces está a buen recaudo y el ser humano siempre puede acudir a ella. Y luego hay otro que dice que lo que pasa en realidad es lo contrario, Claro, que no puedes acceder a la esperanza, ¿no? Entonces estamos perdidos y es un eso poco raro, sí. es un poco raro. O sea, está como muy cogido con pinzas porque es como que dices, bueno, voy a meter aquí todos los males Y algo bueno. y a la esperanza. Que además no es que sea la esperanza como tal, es una personificación, no sé, es una cosa muy extraña. Pero bueno, todos estos mitos son así, ¿no? Y esto es un poco, responde a la pregunta de por qué existe el mal, ¿no? Y qué es el mal y de dónde viene y por qué Sí, ocurre. como la manzana de Adán y Eva o. Sí, cosas de ese estilo, que también es una pregunta que es más moral, ¿no? Que nos hacemos normalmente, ¿no? Que por qué existe el mal, porque si esto también ocurre en la religión, ¿no? Si Dios es todopoderoso y es benevolente y tal, no sé qué, ¿por qué existe el mal en el mundo? Pues los griegos lo explicaban así. Y luego, por supuesto, también tenían mitos que explicaban cosas científicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Vía Láctea, ¿dónde viene la Vía Láctea? Sí, del pecho de Europa, ¿no? Es una gota de. Claro, pero eso es en la mitología romana, si no me equivoco. O sea, se supone que en la mitología griega lo que ocurre es que, o sea, Heracles es hijo de Zeus con una mortal que se llama Alcmena, ¿vale? Entonces, Zeus lo que quiere es que Heracles o Hércules sea inmortal. Y para conseguir eso lo que tiene que hacer es que Zeus, o sea, que a Zeus no, perdón, que a Heracles le dé de mamar una diosa. Entonces decide recurrir a Hera, que es su mujer principal, vamos a decir, porque los dioses en aquella época estaban todos con todos y tal, pero bueno, era como Bueno, y Zeus también con los humanos. Sí, Zeus le daba a todos. A Zeus yo creo que tenía más hijos que. Sí. Entonces, lo que dice Zeus es, vale, voy a engañar a mi mujer para que le dé de mamar al hijo que he tenido con otra persona, siéndole infiel, ¿no? Encima, Hera es como la diosa de la fertilidad y la diosa de la fidelidad en el matrimonio y este tipo de cosas, ¿no? Entonces es como, eso es todo súper, o sea, lo peor que podía hacer lo hizo. Entonces, cuando le está dando, empieza a darle mamar, Zeus consigue engañarla, empieza a darle mamar y justo cuando Hércules o Heracles va a tragar la leche y se va a hacer inmortal, Hera se da cuenta, le mete tremenda opción a Heracles, que es un niño pequeño, es un bebé,
Y claro, del golpe, Heracles Hércules escupe la leche de Hera y de ahí, o sea, ese escupitajo, por así decirlo, de leche La verdad. es la Vía Láctea. Entonces, es como una forma que a mí me parece. A mí me parecen bonitas, bonitos los mitos, en Sí, no, realidad. Me gusta la mitología, me gusta. O Son sea, historias divertidas. sí, son historias divertidas, son bonitas, además. Es verdad que un poco a veces son violentas, son bastante machistas en muchos casos. Pero bueno, son historias chulas, curiosas. Además, en este caso, pues explican cosas científicas, por así decirlo, ¿no? Explicar a lo mejor Sí, que le intentan dar explicación, Claro. mejor dicho, Sí. a cosas como pues, el origen de la Vía Láctea, ¿no? Y luego yo creo que la pregunta espiritual por excelencia, que es ¿qué hay después de la muerte, no? Obviamente, igual que en todas las religiones y en todas las culturas, los griegos también le dieron Ujú, o sea, le dieron como más que una explicación, voy a decir, se inventaron un proceso que hay que pasar después de morir, ¿no? ujú. Primero era que te va. Te tiran una moneda, ¿no? Sí, pero eso es después, hay como todo un proceso. Primero lo que pasa es que o sea, tú mueres, entonces Thanatos, Thanatos es como el dios de la muerte no violenta, ¿vale? De la muerte tranquila. Si tú mueres de manera natural, por así decirlo, por una enfermedad o porque eres muy mayor, tal lo que sea, Thanatos va a buscarte y recoge tu alma y te lleva a la entrada del inframundo. Y allí en la entrada del inframundo te recoge, si no recuerdo más, es Hermes, ¿vale? Hermes te recoge, te baja al inframundo y te deja en la barca de Caronte. Ujú. Que Caronte es el que te pide una moneda Para cruzar para cruzar, que la moneda se ponía, si no recuerdo el mal, ojo, ¿no? o en los ojos o la boca. No lo sé, es que depende no sé si en los ojos era los romanos y en la boca o algo A así. mí me suenan los ojos, no sé. Sí, es que yo en el libro este he leído que era la boca, pero bueno, puede ser Pues que sí, sea los decía ojos lo que también. este hombre. Y también es verdad que todos estos mitos hay como muchas interpretaciones y hay diferentes versiones dependiendo del autor y todo eso, ¿no? Y eso, entonces Caronte, tú le dabas la moneda, si la tenías, se la dabas y él te cruzaba el río. Es que los nombres son súper difíciles. El río Aqueronte o Stigma, ¿vale? Que es el mismo, dos nombres para el mismo río, ¿no? Si no tenías monedas, ¿qué pasaba? Que te quedabas vagando por la orilla durante 100 años. Y ya luego, después de los 100 años, pues te cruzaba el día. Ya. ¿Cuál te gusta? Bueno, no sé. A ver, ¿Hay playa? es que la putada no es que estés vagando o no estés vagando, la putada viene después. Porque una vez que te cruza, se juzga tu alma, a ver si ha sido bueno o malo, y hay tres opciones. Puedes ir a los Campos Elíseos, Ujú. que está reservado como para las personas más increíbles de la historia, para probablemente Los VIPs. para Cristiano Ronaldo, para Kobe Bryant probablemente está en los Campos Elíseos. ¿Pero es por lo que consigues en vida o por ser puro y ser bueno? Claro, normalmente en muchos casos había algo de nepotismo, ¿vale? Si eras hijo de dioses, o eras un héroe, cosas así, o eras alguien con ascendencia, ibas a los Campos Elíseos. Luego, si eras muy bueno en vida y yo qué sé, pues tratabas a todo el mundo súper bien, pero tenía que ser como algo muy exagerado, tenía que ser Mahatma Gandhi, por así decirlo, Ujú. como alguien muy, muy destacado. También puedes ir a los Campos Elíseos, ¿no? En los Campos Elíseos la gente era se lo pasaba de puta madre, y era todo increíble y eran súper felices. Luego podías ir a los prados de asfódelos. Los asfódelos son unas florecillas así que son como blancas, que como que un poco sosas, ¿no? Y el campo de asfódelos era como ni fu ni fa, ¿no? Para gente que no había sido mala, pero que tampoco había Sí, sido. no es un castigo, pero tampoco es Sí, una era como, fiesta. bueno, pues ya está, pues estás ahí, te aburres un rato, pues comer los alfódelos, esto no sabían a nada, pero lo necesitas para comer. De hecho, en los cementerios o las tumbas griegas se plantaban alfódelos alrededor de las tumbas para que la gente, porque pensaban que los muertos necesitaban comida. Y los alfódelos eran como el alimento de las almas muertas. Y luego, si habías sido un cabrón, te ibas al Tártaro. El Tártaro era un sitio donde estaban además encerrados los titanes a los que había vencido Zeus, o sea, era un sitio horrible. Es como El el infierno. infierno, básicamente, sí, por así decirlo. Y lo que te decía antes de la putada de no tener la moneda, era que estabas 100 años vagando, pero no era el hecho de vagar, porque estar ahí, pues bueno, pues no te pasaba nada, no sufrías. Tal. El problema era que cuando cruzabas el río Aqueronte, podías beber las aguas de otro río que era si no, el río Lete. El río Lete es un río es el río de las aguas del olvido. Si tú bebías, te olvidabas de tu vida anterior.
Entonces dejabas de sufrir por esa nostalgia de tu vida anterior, de tu vida como ser humano vivo, valga la redundancia. Entonces el hecho de estar vagando 100 años por ahí, por la orilla, era como estabas 100 años acordándote de lo que tenías Sufriendo. antes y sabiendo que habías muerto y estabas sufriendo. Entonces por eso era una putada no tener monedas cuando bajabas a Ciclón. Bueno, Pero bueno, son historias sí. que lo que digo antes, que me parecen súper curiosas, me parecen, incluso esta me parece bonita, esta historia, Mm, y que como siempre vienen a dar respuestas a preguntas que en realidad todavía están bastante vigentes, ¿no? Sobre todo esta última, yo creo, la de qué pasa después de la muerte. Es algo que Totalmente. probablemente nunca se resuelva Nunca, no. y No son, hay manera. claro, o sea, yo creo que no va a haber manera, a lo mejor hay manera, ahí pues podemos ver lo que ocurre en el cerebro, pues con experimentos parecidos a lo que nos estabas contando tú antes en tu melón, de, pues sí, pues el cerebro sigue teniendo actividad, hay ciertos impulsos eléctricos hasta que pasan no sé cuántos segundos, no sé qué. Siguen oyendo, siguen viendo, bueno, pero más allá de eso no somos, yo creo que nunca vamos a ser capaces Claro, de. si pensamos que pasa algo después de la muerte que no está en el plano físico, nunca vamos a poder vivir. Claro, es imposible. A no ser Entonces no que lo vamos a poder saber. los propios muertos encuentren una manera de comunicarse con nosotros y contárnoslo, pero eso tiene que ser ellos, ¿no? Nosotros no Claro. creo que podamos hacerlo, ¿no? Y bueno, esos eran un poco los mitos que había que cuentan un poquito en el libro, que lo cuentan así algunos más en detalle, otros más por encima, pero que me parece que como que responden a preguntas que todavía en algunos, igual el de la Vía Láctea no, porque la Vía Láctea ya más o menos sabemos Sí. de dónde viene, pero el resto yo creo que son preguntas que están bastante a la orden del día ahora mismo, por así decirlo, no son preguntas que todavía no nos hacemos. Entonces, claro, también de leer este libro, yo estuve, o sea, me dio me dio que pensar, em, y es con el tema también de las religiones actualmente, porque es verdad que la mitología, más allá, ahora mismo, más allá de historias Graciosas, sí. graciosas o curiosas o entretenidas, o sea, en realidad son cuentos, ¿no? Pero Sí. no es algo útil ahora mismo, pero la religión sí que es algo más importante en nuestra actualidad, ¿no? Y sí que es verdad que pienso que la ciencia, si bien es cierto que responde a muchas preguntas que tenemos actualmente, como por ejemplo es el caso del tema de la Vía Láctea, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo. Hay preguntas a las que no puedes acceder, o que no puedes responder con la ciencia, ¿no? O sea, o sea, sí, con la ciencia. Yo creo que con la ciencia respondes quizá el cómo ocurren las cosas, por así decirlo, Sí. pero el por qué, a mí me parece que es algo que la ciencia no puede entrar en muchos casos. O sea, cómo funciona la vida es algo que la ciencia puede responder, ¿no? Pues de hecho ya tenemos muchas respuestas. Los chavales de 15 años lo dan en conocimiento del medio, ¿no? En biología en el instituto. Pero el porqué de la vida. Es que, poniendo el ejemplo de la maldad, que yo creo que el ejemplo de qué hay después de la muerte, Sí. eso no, o sea, no se va a poder resolver nunca Mm. y no Y hay, por muchos experimentos científicos que se hagan, sí, no hay nada que conversar, porque claro, no vas a matar a gente para intentarlo, claro. tampoco, no, bueno. Entonces, para el caso de la maldad, yo estaba pensando que, o sea, la pregunta es por qué existe la maldad. Ujú, Y, o sea, quiero decir, como que me parece que es una pregunta que tampoco puede tener respuesta, ujú. que no hay nada Claro, no hay nada que lo pueda resolver. O sea, quiero decir, la maldad existe y ya está. Y porque somos libres de actuar como nos parece y. no, pero es un poco como una. ¿Por qué existen las estrellas? Pues quiero decir que es una pregunta que es un poco absurda también. Claro, eso es un poco a lo que iba a ir más adelante. O sea, el sentido que tiene hacerse estas preguntas y tal, y los diferentes puntos de vista que se le puede dar a este tipo de preguntas, ¿no? Pero que al fin y al cabo son preguntas que inevitablemente como ser humano te haces. Sí, sí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de que estemos aquí? ¿Qué ocurre cuando dejamos de estar? Son preguntas que son naturales. O sea, de hecho, yo creo que son las primeras preguntas que el ser humano se tuvo que hacer, más allá de qué son esos puntos que brillan en Claro, la. de las filosóficas sí. Mm. Sí, es un tema que además lleva pues Y, 3.000 años. y seguir hasta que desaparezcamos nosotros. O Sí, sea, y aparecerán más. con nosotros y desaparecerán cuando nosotros Sí. desaparezcamos. Probablemente, ¿no? Em, pues eso. O sea, lo que yo estoy pensando es las diferentes interpretaciones que se le puede dar a este tipo de preguntas, ¿no? O más que interpretaciones.
el pensar si tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Y qué tipos de enfoques pueden ayudarnos a responderlas, ¿no? Yo creo que el primero es el de la filosofía, que quizás sea podríamos decirlo más cercano a la ciencia, por así decirlo. O sea, la filosofía no es una ciencia, Siempre es la presencia. claro, pero es como que juega con la lógica, juega con explicar conceptos, juega con todo este tipo de cosas. Entonces es como, de todo lo que no es ciencia, probablemente la filosofía sea lo más cercano, ¿no? Y la filosofía, en cierto modo, nos ayuda a responder muchas de estas preguntas, ¿no? Igual no tanto la pregunta de qué pasa después de la muerte, que yo creo que es algo que no se va a poder responder, pero sí cosas como, por ejemplo, lo que hablamos de por qué existe el mal, ¿no? Hay corrientes filosóficas que intentan explicarlo a partir de la lógica y de... Sí. No sé si vas a decir algo. No, que lo que decía de que la filosofía es como la ciencia, yo creo que la filosofía tiene, para mí la filosofía en parte es el razonamiento científico sobre temas no científicos, como que es un poco mi definición de la filosofía. Sí, es como intentar darle un toque, un punto de vista más Sí, preciso o más, sí, más cercano al método científico a preguntas que no son, sí, más, a cosas que no son observables, que no son falsables, que no son, eso es. ¿sabes? Ese tipo pues Sí. como con la pregunta del mal, que yo creo que es el ejemplo más claro en este Pero sentido. estaba pensando también ahora cuando lo he dicho, si hay alguna respuesta que nos parezca como aceptable, válida o de por qué existe el mal, por ejemplo. Sí, Si existe una sola respuesta que sea la que sea aceptado como la hipótesis o la teoría más válida y si esa respuesta involucra solo a la filosofía o involucra luego también a estudios de sociedad o cosas así o lo que sea. No sé, ujú. o sea, por ejemplo, mi respuesta por qué existe el mal, yo diría que porque a veces ser malo te reporta beneficios. O sea, tú lo ves como algo Útil, práctico, como algo útil. útil, sí. Sí, Entonces, si ser malo nunca fuese bueno, la gente no sería mala porque no sería bueno para ti. ya. A ver, luego es verdad que, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, a lo mejor también hay matices al respecto, ¿no? Gente que Sí, simplemente es mala porque sí, sí, pues sí. porque no tiene ese concepto que no comprende ese concepto del bien y del mal, ¿no? O no tiene esos remordimientos que hacen que evitan que una persona sea mala. Sí. Pero ahí diría yo que o sea, que esa gente viene, o sea, existe porque el gen del mal ha sobrevivido. Sí. Y si no existe ese gen del mal, Claro, pero ahí tú ya le estás dando una visión científica, sí, científica o sí, sí, biológica, ¿no? totalmente. Al mal. Sí, sí, Pero es a lo que voy, que es complicado, porque tú puedes decir que el mal es algo genético, algo psicológico, tal, pero es complicado observar eso, ¿no? Es complicado medirlo, sí, totalmente. medirlo, tomar muestras al respecto, porque, o sea, ¿qué es un acto malo? ¿Qué es la maldad? Ya. ¿Qué niveles de maldad hay? O sea, es como muy, muy difícil. A mí por lo menos me lo parece. Entonces, Y otro ejemplo que se habla mucho últimamente también de esto es ¿qué se califica como terrorista? ¿Quién son los terroristas? mm, ¿Son los que causan el terror? ¿quién causa O, el terror? ¿Quién causa el terror? no, sí, quiero decir, ¿son los que causan el terror o son los que causan el terror sobre el establishment? Quiero Ujú, decir, porque el establishment también muchas veces causa terror. sí, Entonces, pues, hay cosas así que son, pues, como que que son son, matizables, que son, sí. que son de, o para una persona es esto, pero para otra persona es aquello. Ujú, Entonces, sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces es complicado. Yo creo que la filosofía, dentro de todas las vías, por así decirlo, que voy a presentar, o de las que voy a hablar, yo creo que la filosofía es la más cercana a la ciencia, ¿no? Luego el siguiente punto es la religión, que es algo que siempre está. Yo creo que es natural, o sea, es inherente al ser humano la religión, ¿no? La religión en temas morales, yo creo que es incluso lo más. Es una de las cosas en las que más se centra, ¿no? El mal, por ejemplo, si seguimos con este tema, el mal se explica desde el punto de vista de la religión, pues porque Dios nos dio el libre albedrío y entonces pues tenemos la libertad para actuar y hay gente que no sigue las reglas morales de la religión, entonces eso es la maldad, ¿no? mm, Ahí es como muy sencillo, o sea, si haces lo que te dice la Biblia, o si haces lo que te dice el Corán, o haces lo que te dice la Torá o lo que sea, es una persona de eres virtud una persona buena. y ya está, sí. Y si no lo haces, eres una persona mala. Y punto. Y no hay más historias. Entonces, la religión, si bien es cierto que no es una ciencia, obviamente, porque se basa en la fe, en los dogmas,
no es observable y no es pasable, es cierto que pone unas normas que facilitan mucho la tarea de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo aquí creo que parte del éxito de la religión es precisamente dar estos dogmas y que, quiero decir, para la gente en general sea fácil decir, o sea, tengo 10 dogmas Ujú, y actúo en base a ellos y ya está. claro. Y no tengo que pensar si lo que estoy haciendo es moralmente bueno, moralmente malo, si esta situación. Claro, también hay cosas que haces que a veces son buenas y a veces son malas, depende de la situación en la Sí. que estés. Pero como cuando te dan unas dogmas tan cerrados, pues al final es como eres parte de un rebaño y te están pastoreando. Ujú. Y es mucho más fácil para una persona vivir así que vivir intentando reflexionar continuamente sobre sus acciones. Claro, sí, efectivamente. Y lo que pasa es que se pueden dar casos como ocurre con algunos, bueno, como ocurría en las cruzadas, ¿no? Que los cristianos contra los musulmanes que se Sí, mataban sí, y estaban literalmente yendo en contra de su propia religión, porque yo, por lo menos los cristianos, el Corán no lo conozco y no sé qué interpretaciones hay, pero la Biblia, en ningún sitio yo he visto que se diga que es bueno matar a... no. Pero, Pero la propia religión, curiosamente, es la que les impulsó a matar a otra gente y sigue ocurriendo, de hecho, ahora mismo. y peor que esa aún es la de matar por ser católico o ser ortodoxo, las guerras santas, las guerras Sí. católicas, Ujú. que Que es esto es como, literalmente la misma religión. claro, es como lo del Frente Judío Nacional y el Frente Nacional de Judea, Ujú. pues como, ¿por qué no Sí, estamos peleando si creemos lo mismo? claro. Pero por simples matices y simples cosas en las que no estamos de acuerdo no nos matamos. Entonces, la religión sí tiene ese punto de esa contradicción, ¿no? Pero lo que decía al principio, que para poner normas morales, sobre todo, la religión es algo muy, muy útil, digamos. Sí, Vamos a calificarlo de esa sí, manera. Y esa es un poco la gracia, ¿no? Luego, algo que lo que tengo que investigar un poco es el tema del existencialismo, ¿no? Que sería, yo lo considero, es verdad, que es una corriente filosófica, lo podríamos meter dentro de la filosofía, pero lo he querido sacar porque como que van un poco en contra de todo esto que estoy comentando, ¿no? Que es básicamente decir que, o sea, que en realidad el sentido que tienen las cosas se lo damos nosotros, el que nos apetece, ¿no? O igual no el que nos apetece, pero a lo mejor el que nos interesa, el que mejor nos viene. O sea, no es como que tenemos que descubrir la respuesta a por qué estamos aquí, qué es el bien, qué es el mal, no sé qué, sino que tenemos que inventarla nosotros. Que abre un poco la puerta también a la religión, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. El existencialismo. Si asumimos que las religiones son ficciones y no una verdad absoluta, Pero volvemos al entonces melón el de... existencialismo es Sí. una solución al por qué estamos aquí. Y además me parece una solución que es relativamente coherente, porque yo personalmente, ahora que vamos a... Además voy a ir a esto ahora después. Lo que decías tú al principio de que hay muchas preguntas de estas que no tienen ni siquiera sentido preguntarlas, ¿no? Ujú. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no creo que tenga sentido preguntarse por qué, o sea, cuál es el sentido de la vida, qué hacemos nosotros aquí, cuál es nuestro objetivo. Yo creo que simplemente la vida es una casualidad que ha surgido en un planeta concreto, tal, que no es ni más especial ni menos especial que otro cualquiera, y ha surgido aquí, punto, y hemos tenido la suerte De vivirla así. de vivirla y ya está. O ni siquiera la suerte, es que no sé ni siquiera si tiene sentido decir que es suerte. Sí, al final, eso, para mí también es un poco eso, como hay muchas cosas aleatorias en el mundo Ujú. y dentro de ellas ha surgido la vida y dentro de ellas nos ha tocado vivirla Sí. y ya está. Ujú. No, y más sentido que lo aleatorio, o sea, lo aleatorio no se puede dar sentido. Entonces, como todo en la vida, o muchas cosas en la vida son aleatorias, ¿para qué vamos a darle sentido? Ujú. Estamos perdiendo el tiempo en nuestros pensamientos intentando dar una importancia a algo que en ningún momento, en ningún paso Sí. o en muchos aspectos es aleatorio. Sí, que a lo mejor es interesante preguntárselo porque al final, y yo creo que también es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Preguntarse este tipo de cosas, pero más allá de un debate curioso Sí, 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 como hablo de mitología. sí, como hablar de mitología, es un poco similar. Y una de estas que me hace mucha gracia es el destino, el concepto de tener un destino, de Mm, estaba destinado a hacer esto. Cuando resulta que, bueno, al final que el hecho de que entremos en una carrera es por prácticamente pura aleatoriedad. sí, El hecho de que nos den un trabajo u otro es pura aleatoriedad. O sea, hay tantas cosas que no dependen de nosotros que decir, claro, no, también lo puedo decir, pero, o sea, quiero decir, no lo puedo rebatir, pero decir
era mi destino hacer esto, Mm, cuando a lo mejor ha dependido de que ha entrado un estudiante más en la carrera o un estudiante menos, por ejemplo, sí. es como súper, para mí es un poco absurdo. Ya, pero yo creo que es una ilusión que es algo que nos. Motiva. No que nos motiva, sino que simplemente es como nuestro cerebro funciona. O sea, nuestro cerebro Ya, tiene que buscar conexiones y tiene que buscar sí, explicación a todo. Entonces, cuando algo no tiene explicación, porque es que literalmente no la tiene, yo creo que nosotros lo sabemos. O sea, pues sí, pues mira, me han cogido en este trabajo porque a lo mejor habían cogido a otra persona, pero esa persona justo le han ofrecido otro trabajo en otro sitio, y ya está. lo ha preferido y entonces me han cogido a mí. Decir que eso es destino, no sé, me parece algo pues que tu cerebro lo piensa y dice, joder, pues o sea, es verdad que tú sin pensarlo dices, coño, es el destino, pero luego si lo piensas más fríamente es O sea, absurdo pensar así. y para mí me es más dañino el pensamiento, no de cuando te dan el trabajo de decir es destino, de cuando no te lo dan, decir ese no era mi destino. Que es como una manera Sí, de. no, estaba escrito que fuera así, ¿no? Claro, Como. Sí, no, es una ilusión, una. sí. Eso, el, Que a la vez que yo creo que sirve para un poco calmarte, ¿no? En esos momentos de decepción, sí, que es cuando se suele sí, recurrir a ese totalmente para método. eso, pero me fastidia. No te han cogido por. O porque no te han cogido y punto, no pasa nada. Ya está, porque había que coger una persona y no era ser tú, ya está, no. Efectivamente. Y ya está, y no es porque haya en el futuro, dentro de un año, un puesto de trabajo en el que vas a ser súper feliz, que a lo mejor sí, Sí. pero no es porque, yo no creo que sea porque esté escrito en ningún sitio, sino Dicho esto, por casualidad. aquí también, bueno, no sé, a lo mejor no, lo voy a sacar ya de manera rápida, no voy a hacer un melón de esto, pero la media naranja, o sea, el concepto de media naranja y alma gemela, Sí. o sea, al final tú estás con una pareja porque en ese momento que os conocisteis, lo que sea, no tienes tú otra pareja o ella no tiene otra pareja y porque encajaron las cosas y se dio en el marco Mm. temporal y en el marco espacial el encaje y ya está. Y os habéis adaptado uno al otro. Sí, pero lo más probable es que haya como infinitas, no infinitas, pero muchísimas medias naranjas. Porque a mí me parece como muy curioso, da siempre la casualidad de que tu media naranja suele vivir cerca de ti, Claro, claro, eso me refiero. ¿sabes? Claro, sí, O sí. sea, es como muy. O sea, no tiene ningún sentido. Porque si me dices que hay casos en los que tu media naranja es tu vecina enfrente o tu vecina de enfrente, pero luego hay otros casos en los que tu media naranja vive en Australia, otros que viven en no sé qué, pues lo entiendo, pero yo creo que la mayoría de las parejas de los matrimonios son gente que, pues que se conoce en Y una se adaptan. discoteca de la misma ciudad, que se conoce en el Y el trabajo. uno se adapta al otro y ya está. Claro, Y a lo mejor sí que hay una media naranja, pero por estadística no la has conocido. claro. Porque conoces una fracción Es ínfima imposible. O sea, es del que yo creo mundo. que, de hecho, lo más probable es que nadie haya conocido nunca su media naranja de Claro, verdad, si es que existe, ¿no? claro. Pero yo creo que es eso, que conoces a una persona con la que encajas y ya está, y decides pasar tu vida con esa persona y no está, que no me parece mal, ni mucho No, menos, al no. contrario, eso me parece perfecto. Pero el concepto de media naranja es verdad que es un O poco. sea, mi problema es eso, plantearte estas cosas y darle un razonamiento en un plano más allá. Eso es lo que me parece que es un poco, Mm. no sé, como buscarle sentido a cosas que no tienen ningún sentido, ningún. Sí, que son casualidades o que Ya son. está, sí. Ya, totalmente, totalmente. Sí. Y eso, y luego, pues lo que decía yo, aparte del existencialismo, pues está el tema de esto, que no tiene sentido, punto, ¿no? O sea, esa sería como para mí la última vía para buscarle respuesta a este tipo de cosas. Simplemente decir que no hay respuesta y ya está, que no pasa nada. O sea, Sí. no tiene sentido preguntarse este tipo de cosas. Es curioso, mola hablar del tema, mola decir que tú crees en el destino porque vas así que quedas como hippie y tal y está guay porque está de moda, pero Sí, esto es no. como, sí, como, está bien tener 5 minutos en estas cosas, hablar 5 minutos, pero no me puedo pasar la vida pensando en esto porque estoy Sí, decepcionado. o sea, dedicar la vida a pensar en esto e intentar. Es como, voy a saltar y voy a tocar las estrellas. Me Claro, voy a dedicar toda la vida a eso. pues no Pues lo vas a no lo conseguir. voy a conseguir. Lo siento, porque no, porque es imposible. Claro. Totalmente. Entonces yo, mi opinión un poco al respecto es que o sea, es como que hay diferentes, todas estas vías, en realidad lo que hacen es intentar cubrir huecos para los que el ser humano necesita respuesta, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia, yo creo que es el mayor invento que tiene el ser humano, la ciencia general. Igual tú me lo rebates y dices que son las matemáticas, tal, que bueno, yo lo meto dentro de la ciencia. Ujú. Que ahí nos dice, o sea, la ciencia viene a decir cómo funcionan las cosas, ¿no? Yo lo veo así por lo menos. Sí. Luego la filosofía vendría a cubrir el hueco, a responder la pregunta de el porqué de las cosas, ¿no? Por así decirlo.
no sé exactamente cómo explicarlo. O sea, es verdad que no se puede aplicar a todos los conceptos, sobre todo a conceptos que cubre la ciencia, pues no sé, no tiene sentido muchas veces el por qué, pero sí el porqué de por qué estamos aquí, por qué morimos, por qué no sé qué, no sé cuánto. Pues yo creo que la filosofía responde mucho o Sí, va a responder mucho a esas preguntas. Y luego la religión yo creo que tiene un punto del para qué o el fin de las cosas, ¿no? El fin de las cosas es pues, los cristianos ir al cielo y el paraíso y estar sentado a la derecha del Padre y todo este tipo de cosas, ¿no? Los musulmanes, pues el harén de virgen, sí, no sé qué, todo este tipo de cosas, ¿no? Como que un poco te da el objetivo final o sí. te da el camino que seguir y el objetivo al que quieres llegar, ¿no? Y te da como una razón o una motivación para continuar por ese camino. Como se suele decir en el inglés, que es la zanahoria y tú eres el gato por detrás de ella. Efectivamente. Pues Pues eso. es eso, ¿no? Es la zanahoria detrás de la que corres. Sí, Efectivamente. Pues yo eso lo veo un poco la religión, ¿no? Viene a cubrir un poco esa necesidad que tienen muchas personas de sentirse con un propósito en la vida, ¿no? De ¿para qué hago esto? Pues tu para qué, tu objetivo, tu propósito, te lo dice tu religión. Y luego ya pues nosotros decidimos a qué le hacemos caso, ¿no? Hay gente que le hace caso a todo, hay gente que solo a la ciencia, solo a la religión, pues bueno. Yo creo, de hecho, es curioso porque en todos los científicos así más prolíficos, a mí esto es una cosa que me llama la atención. Vi una estadística que era como, no sé si era el 80-90% de los ganadores de premio Nobel eran creyentes y eran religiosos. A mí eso me resulta súper curioso. claro, es que Que no sé cómo de real es esta, ya, esta yo también estadística, lo ¿no? leí algo así, pero no sé si es realista. Y también no sé si es que son creyentes o que se sienten afín a los preceptos de una religión. Sí, que a lo mejor pues sí. O O sea, sea, quiero se decir, consideran cristianos, pero no son ni practicantes, ni van a la claro, misa, ni... dicen, vale, la moral cristiana es la que me cuadra más a mí, que posiblemente a mí, como una persona que nació en España, también posiblemente sea así. Mm, Entonces, pero no me podría decir que soy creyente, entonces, podría decir que si tuviese que seguir una moralidad sería la cristiana. ya. Sí, pero, o sea, no sé si yo creo que la estadística esta iba en referencia a si creían en que existía un Dios o no creían, Ah, ¿sabes? O sea, como que la gran mayoría de los ganadores de premio Nobel de matemáticas y física, y todo bueno, de matemáticas creo que no existe, ¿no? El premio no, Nobel. no hay. De física y de medicina, sobre todo los de ciencias, porque es verdad que en literatura no tiene tanto sentido distinguir Pero los que tienen que ver con las ciencias, la mayoría de ellos, no sé si era el 80-90%, eran creyentes, creían que existía un Dios. Sí, puede ser, no sé. De todas maneras, de nuevo, me parece lo de ¿existe Dios? Es una pregunta absurda también. Es como entra en esta. Sí, es ¿Por qué una existe el pregunta mal? más Sí. de las que estamos hablando, ¿no? Es muy cercana al mal, al bien, al tal. Y a la que mucha gente dedica su vida. Pero a la de ¿por Mm, qué existe el mal? No, no hay gente que dedique la vida, pero sí. a la de ¿existe Dios? Pero porque yo esto lo entiendo porque es como que Dios es, al final es la figura del creador, la figura de quien te dice lo que tienes que hacer. Entonces, Sí, tiene más valor. es como que la gente se siente más atraída por esa idea Adiós. de conocer a Dios, sí. Que bueno, que si quieres conocer a Dios, la respuesta yo creo que es sencilla, ¿no? No, porque no, Bueno, si te suicidas, no conoces a Dios. claro, pero lo único que tienes que hacer es ser paciente, en algún momento llaman. O sea, que no hay que O preocuparse. buscar oportunidades. No tiene por qué ser suicidio, Pero a pero lo mejor cruzas sin mirar, claro, o yo sé, ir andando por la montaña, por el Kilimanjaro, efectivamente, desnudo. o irte con los ojos cerrados yo qué sé, Con la va pata hasta con la gafa paseando por una terraza de un décimo piso y a lo mejor, pues, Oye, sin querer te tropiezas y te caes algo así y te matas. claro. No hace falta suicidarse, puedes morir No suicides, sí, sí. no os suicidéis, pero si os queréis morir, pues Ay, hay formas de hacerlo. Y bueno, pues con esta reflexión acerca del suicidio, fin. cierro mi melón. Yo creo que no se puede acabar mejor. Bueno, pues nada, hoy ha sido un día largo, ¿eh? Ha sido un Ha día sido ya largo. intenso. Sí, he intentado ir lo más rápido que podía, me saltar alguna cosilla, pero bueno, no ha podido ser. Y pues nada, nos vemos la semana que viene con más turras. Intentaremos que sean más cortitas, a ver si somos capaces. Siempre nos lo proponemos, Sí. pero no hay manera. Pero ya no va a ser el día 10, o sea que No. Este se es el permite, ¿no? especial. Voy a poner Ya, especial ahí con si estos han mayúsculas sido 3/4 de hora los melones, pues la semana que viene serán 40 minutos y ya está. y ya está, vamos acortando un poquito a poco. Pues nada, tenemos buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Ir por la sombra.